que este es un medicamento de uso controlado. Y esta criatura se tomó Dos. dos. Y mira lo que le causó. Y por eso, Pedro, para comprender un poco el sustento técnico de esta pastilla, estamos en la comunicación con Sonia Delgado, decana nacional del Colegio Químico Farmacéutico del Perú, a la cual le damos la bienvenida aquí en Exitosa. Muy buenas noches, decana. Buenas noches, Katiuska. Es un gusto estar con ustedes nuevamente compartiendo un espacio de diálogo relacionado a algo que nos entristece bastante. Sí, por favor, díganos qué le pudo haber causado, cómo se pudo haber desencadenado esta muerte cerebral de esta criatura a consecuencia de estas dos pastillas ansiolíticas que terminó ingiriendo como parte de este reto viral. Bueno, en principio hay que estar seguros de que efectivamente fue el clonazepam lo que ha Ya. producido este daño, ¿no? Combinado con otros medicamentos o de repente otras sustancias, debemos estar atentos a la investigación que derive de este hecho tan lamentable que ha sucedido, ¿no? Tenemos conocimiento a través de COFEPRIS, que es la autoridad reguladora de México, que ha sacado una alerta desde enero del 2023 sobre este reto que se menciona, ¿no? El que se duerme al último el que, sí, el que se duerme al último gana. Y esto ha sido practicado por niños, niñas y adolescentes. Entonces ya hay un antecedente en México y pues por las redes, por TikTok, esto se ha venido replicando y los niños pues tienen esta moda, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta que este es un medicamento de uso controlado y según nuestra normatividad vigente se encuentra comprendido en la lista 4B de estupefacientes y psicotrópicos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que no se puede dispensar en una farmacia o botica autorizada si es que no cuenta con una prescripción médica. Y sobre ello, pues llama la atención si es realmente esto lo que le ha provocado el daño a la niña, dónde pudo haber conseguido este medicamento, ¿no? Y también hacer un llamado a los padres para estar atentos y decirles a los niños de que no pueden estar expuestos a ese tipo de situaciones. Y nos gustaría, por favor, decana, que nos explique, si en caso fuera clonazepam lo que ingirió esa niña de 11 años, ¿cuáles son los efectos? ¿Qué tiene esta pastilla para haberle generado muerte cerebral? Se tomó dos, según lo que dicen los padres de familia. El consumo inadecuado de este fármaco sin supervisión médica e irresponsable, ¿no? Este tiene propiedades ansiolíticas, lo sabemos, de repente alguno de nosotros ha sido medicado con este clonazepam, pero los efectos secundarios van desde una simple somnolencia, pueden haber mareos, náuseas, hasta pérdida del equilibrio, problemas de coordinación, dificultad para pensar o recordar, ¿Y se puede dolor de convulsionar, cabeza, decana? muscular, dolor o articulaciones. También es posible que pueda producir riesgos de convulsiones si son incluso administrados con otro tipo de sustancias, ¿no? Y Tratándose... otros problemas graves, la respiración o sedación. Ya. Y tratándose de una niña de 11 años, un ansiolítico, una pastilla psicotrópica, ¿podría generarle un derrame cerebral? ¿Podría conllevarle a una muerte cerebral, como declararon los médicos? Es posible por una sobredosis, en este caso, si es que se logra comprobar de que ha habido un consumo excesivo, ¿no? Y más aún teniendo en cuenta de que es una niña, ¿no? Se requiere una dosis pediátrica bajo supervisión médica siempre y cuando se requiera, pero no, pues ha sido un uso indiscriminado de este medicamento que finalmente ha producido este daño o efecto colateral, efecto adverso y que finalmente pues le ha producido este daño cerebral. Entonces hay muchos problemas relacionados a los medicamentos que pueden desencadenarse, como en este caso, ¿no? Con un problema a nivel cerebral. Ahora, supongamos de que esta niña, estos niños consiguieron los medicamentos mediante los padres de familia. También hay lugares donde se vende de forma clandestina. Hay una fiscalización aquí en Lima, en el Perú, porque yo tengo entendido de que hay lugares en el centro de Lima donde venden medicamentos sin receta médica.
Sí, es una realidad De que pues contrabando, claro está. hay que llamar la atención de nuestras autoridades porque siempre pasa lo mismo, ¿no? De repente cierran por 3 o 4 meses estos lugares donde se venden medicamentos falsificados, vencidos, de contrabando y otros que de repente provienen de establecimientos de salud. Pero, pues, ¿qué se está haciendo al respecto, no? Desde el Colegio Químico Farmacéutico del Perú, nosotros estamos ya coordinando una mesa de trabajo para mejorar lo que se refiere a fiscalización de comercio ilegal de medicamentos. Nosotros pertenecemos a un grupo multisectorial liderado por el Ministerio de Salud a través de Ujú. la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, así como la Fiscalía, Defensoría del Pueblo, incluso está la industria Ujú. farmacéutica y me parece que todos unidos podemos combatir este comercio Ujú. informal de medicamentos para evitar que se cause tanto daño a la salud pública de nuestro país. Pues hacer un llamado, sobre todo también al Ministerio de Salud, para poder mejorar los canales de comunicación sobre los efectos adversos que puedan tener ciertos medicamentos, porque es necesario informarlos sobre ello hay que decir que existe un reporte primario en la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas. Tal vez lo que se requiere es que esta información se muestre al ciudadano de manera un poco más amigable. Entonces, no solamente puede notificar el usuario del medicamento o el paciente en este caso, que fácilmente aplicaría para lo que estamos Ujú. evidenciando, ¿no? Como en el caso de la niña, sino también puede notificar cualquier profesional sanitario, Ya, médico, enfermera, químico, farmacéutico. Entonces, yo creo que hace falta una campaña bastante fuerte a través del Ministerio de Salud para sensibilizar decana. sobre la automedicación, sobre el uso indiscriminado de medicamentos sobre todo también para reportar los efectos adversos de los medicamentos y las autoridades de salud tomar medidas al respecto. Y sé que en estos momentos hay muchos padres adultos que tienen niños en casa, puede ser el sobrino, la sobrina, pero que pueden estar consumiendo esos ansiolíticos, esas pastillas para poder dormir, clonazepam, alprazolam, la que pueda dar bajo prescripción médica. ¿Qué cosa debemos advertirles a ellos sobre efectos a nivel neurológico que podría desencadenar si un niño termina consumiendo? Ya nos dijo usted lo que provoca en el tema de los efectos inmediatos cuando la consume. Sin embargo, a nivel del daño cerebral, si hablamos en ese extremo, ¿qué cosa podría generar en un niño o una niña consumir estas dosis de pastillas para dormir? Bueno, si hay un daño cerebral o muerte cerebral, pues definitivamente ya no habría mucho que hacer en ese caso, ¿no? Hay que llamar mucho la atención respecto a las grandes consecuencias que puede haber haciendo uso de estos medicamentos de manera indiscriminada. Pues aquí entran la familia, los padres, estar atentos sobre lo que los niños están viendo en las redes sociales sobre todo tener en cuenta, tal vez también sea por desconocimiento, que existen medicamentos, como lo vuelvo a mencionar, controlados como psicotrópicos, ¿Mm? estupefacientes, como este tipo de medicamentos, que solamente deben ser dispensados en farmacias y boticas autorizadas, ¿no? Con receta o un documento prescrito por el médico para poder otorgar este tipo de medicamentos a las personas. Y si identifican de algún establecimiento informal, pues hacerlo o darlo a conocer a las autoridades de salud, en este caso Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, para que puedan intervenir estos centros informales o estos lugares informales donde se venden de manera indiscriminada los medicamentos muchos de ellos incluso son de contrabando, vencidos, como lo había mencionado anteriormente, hasta falsificados. Entonces hay un grave riesgo en la salud de la población si es que nosotros no tenemos ya una acción adecuada e inmediata como para poder sensibilizar sobre todo, ¿no? Y concientizar sobre el uso inadecuado de medicamentos.
Y ya para ir cerrando, decana, entendemos que los padres de familia han levantado la voz de protesta porque no es el único problema en este colegio en Independencia, sino también la venta de drogas. No sabemos que fue alguien externo el que quizás le vendió el clonazepam a estos niños que han jugado ese reto viral. ¿Cómo afecta el consumo de drogas en el cuerpo de un niño de 10, 11 años, 12 años, 13 años? Bueno, los niños están en pleno desarrollo Ujú. y con el consumo de sustancias que pueden dañar el organismo o los órganos de estos niños y sobre todo el consumo de drogas o llegar al tráfico ilícito de drogas a través no sé, estupefacientes, de uso no controlado u otro tipo de drogas, pues puede producir graves daños a la salud. Más aún si son niños. Entonces ahí entra nuevamente la educación por parte de los padres y también por parte de los educadores, en este caso el colegio. Eh, es necesario sensibilizar y bueno, pues estar atentos también a estas supuestas modas que aparecen en redes sociales y definitivamente brindar una recomendación, una orientación adecuada es lo más, lo que se debería hacer en este tipo de casos. Y sobre todo hacer un llamado nuevamente a las autoridades de salud para que puedan hacer llegar la información de manera amigable al ciudadano y estén alertas sobre los eventos adversos al consumir o al tener medicamentos de manera indiscriminada o de repente por la automedicación. Desde el Colegio Farmacéutico del Perú nos ponemos a disposición con nuestros químicos farmacéuticos, que son los expertos en medicamentos, para poder contribuir con mejorar los canales de comunicación y poder llegar a los ciudadanos de una manera amigable con este tipo de información que tanto está preocupando y entiendo que los padres ahora deben estar pues asustados con lo que está sucediendo, ¿no? Bien, perfecto. Muchas gracias por la comunicación alcanzada.